A partir de ahora, la hora global. Desde el paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Harari y Susana Mangana. La hora global. Una mirada al nuevo desorden mundial. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos al 1170 AM de vuestro dial. Bienvenidos a este martes 26 de diciembre, se nos va el año, del año 2023. En este nuevo capítulo, uno de los últimos de este año, de la hora global. Y estamos encarando, sería el penúltimo capítulo del año. Repasando un tema que en realidad nos llamó la atención en algún momento, estuvimos en alguna tertulia haciendo referencia a él, pero en realidad nunca, aunque lo vimos aquí, me gustaría charlarlo en otro tono, charlarlo desde el punto de vista de una conversación de opinión, una conversación teniendo en cuenta las emocionalidades, teniendo en cuenta las motivaciones, teniendo en cuenta aquellos elementos que fueron causas de comportamientos en el proceso constitucional chileno. Con nosotros está quien ya estuvo en algún momento hablando de Milei, creo, de Yugoslavia, hablamos de los Balcanes, Valentina Starkovich, bienvenida, ¿lo dije bien? Sí, lo dijiste bárbaro. Siempre decís lo mismo, pero siempre te sale mejor, así que a esta altura creo que lo decís hasta mejor que yo. Bien, dentro de un año capaz que lleguemos a algo convincente. Valentina, bienvenida. Vamos a tratar de dar una mirada sobre el proceso constitucional chileno. No vamos a ahogar a los oyentes en números, simplemente vamos a, en un dialogado, tratar de entender hacia dónde querría ir Chile hoy, después de todas estas veces, desde el 2019 hasta acá, donde se le preguntó, donde fue claro hacia dónde quería ir, pero luego o se arrepintió, o no estuvo conforme con el resultado de los procesos, o cambió de opinión, no sabemos, vamos a tratar de analizarlo ahí. Y empezamos ya, digamos, tratando de hacer un pequeño reconto. Tú has estudiado el caso chileno. Sí. Obviamente no empieza allí, pero es bastante útil arrancar con las protestas del 2019. Porque antes de eso no hay muchos momentos disruptivos. Chile, a pesar de una especie de una alternancia en el poder de distintos partidos y distintas ideologías, mantenía una, ¿cómo le puedo llamar? Una calma institucional muy parecida a la nuestra. ¿Lo ves así? Sí, en algunas cosas sí. O sea, a ver, Chile institucionalmente, quieraslo o no, es un país bastante fuerte en muchos términos. Incluso tiene que ser un país institucionalmente muy fuerte para todo el tipo de reformas también económicas y todo ese sostén económico que ha podido tener y que no viene solamente desde la democracia, sino que incluso desde principalmente los últimos años de la dictadura. Capaz que sí, el hecho más disruptivo fue el 2019, pero sí también tengo esa cuestión entendida de que Chile es un país igual sí muy emocional. O sea, uno ve, por ejemplo, todo lo que rodeó el plebiscito del 80, incluso ellos tienen una película que fue nominada al Oscar, y es como que, bueno, son temas muy puntuales, específicamente, obviamente, cuando tocan esas cuestiones tan medulares. Después, en realidad, en temas universitarios. Bueno, Boric puntualmente también sale de todo ese lobby universitario, entonces, en realidad, quizás 2019 no es tan representativo de él ya, quien hoy en día es una figura política, pero sí un poco de eso que se fue gestando también hacia atrás de personas que por decirlo de alguna forma tienen esa cuestión de que si tienen que llegar a hacerse sentir tan fuertemente, en algún momento lo van a hacer porque lo tienen instalado. Ese lobby universitario al que tú referís me dio siempre la sensación de tener, además de un componente de militancia, obviamente, como el entorno universitario lo muestra siempre en todas las universidades del planeta, una muy fuerte carga de mucho nivel intelectual. Sí. Ellos son generadores de mucha doctrina, son generadores de mucha actitud pragmática, pero también de ideas. Sí, son muy generadores de pensamiento. O sea, una cosa que nos llega a nosotros, y eso también es algo por
por un poco lo que yo también lo he vivido, es esa cuestión de política exterior. Son siempre muy intelectuales. Su actual canciller es un intelectual. Toda esa cuestión incluso que en algún momento quiso rodearnos a nosotros de la política exterior más comercial, donde en definitiva eso mismo, todos esos, repito la expresión y no es correcta obviamente un golpe, pero digo, todas esas cuestiones capaz que mucho más emocionales y mucho más disruptivas vienen siempre dentro de la academia. Y después el 2019 permitió, vamos a elegir bien los términos, no voy a hablar de un movimiento que triunfó o que generó una revolución, vamos a sacar esos términos porque en realidad fue muy compleja la realidad, fue una especie de aceptación de la sociedad política de la idea de tener en cuenta la posibilidad de un cambio. Exacto. Podríamos decir así, podríamos decir que la sociedad política tradicional de alguna manera cedió a esa idea, a ese empuje. No físicamente, no estamos hablando de enfrentamientos, hubo enfrentamientos, pero no enfrentamientos, ni guerra civil, ni nada de eso, pero sí desde el punto de vista de la sociedad política en el sentido de la gestión política, es decir, sí, los políticos aceptaron que esas protestas tenían un contenido. Y dándole o no la razón, aceptaron la posibilidad de consultar. ¿Ah? Eso responde también un poco a esa cultura política a la que tú te referís. Sí. Aún en esas élites que normalmente manejan sus intereses, ¿no? Aún en ese caso hubo una cierta sensibilidad, ¿lo ves así? Sí, quiero ir paso a paso con lo que pasó. Sí, y además eso mismo, esa juventud mucho más política que capaz que se ha perdido y puntualmente cuando miramos toda Latinoamérica se ha perdido porque se quiere ir hacia más cuestiones más liberales, pero ellos manteniendo esa cuestión política, desde lo medular de lo político y también con ese rezago de muchas cosas, de nuevo, que vienen de la dictadura, o sea, eso de por qué hay que, Bachelet, puntualmente, que ha sido alguien mucho más concertadora en muchas cosas, reformas sí constitucionales que ya han tenido, pero siempre sobre esa base de una constitución que mucha gente no la quiere tener, o que incluso dentro de esa aceptación que tienen, a sabiendas de que no es 100% lo correcto, o que los une un pasado que en algún momento ellos mismos y todos en realidad quieren dar vuelta a la página, ¿no? Me guardo esa frasecita porque después la vamos a debatir. ¿Ah? Si quieren o no dar vuelta a la página, vamos a llegar a algo. Sí, obvio. Vamos a llegar a algo. Sí, acá tenemos muchos puentes en este programa y vos ya sabés que es así. Sí, por supuesto. En particular Piñera en ese momento, pero fue acompañado por toda la clase política tradicional, vamos a usar la palabra tradicional para diferenciar un poquito, apostaron por hacer caso a algunos de los discursos, porque en general el movimiento era bastante disperso, no tenía cabezas visibles, los discursos eran muchos y algunos contradictorios, pero lo que parecían tener en común todas las ponencias de quienes se rebelaban, vamos a usar la palabra en forma light, pero está bien dicho igual, era que algo estaba mal en el sistema. Y lo identificaban con que la estructura constitucional ayudaba a que eso no pudiera modificarse, mejorarse o cambiarse. Entonces la palabra constitución empezó a estar en todos los discursos y yo creo que la interpretación de los políticos tradicionales fue, bueno, la queja es esto, consultamos sobre esto. ¿Te pareció que se fue así? Sí. Un poco improvisado, ¿no? Sí, pero sí, en realidad pero eso mismo, fue una respuesta. Además, de nuevo, venían con modelos también políticos, o sea, un Piñera que en realidad ya estaba como en el último tiempo, también con ya un segundo mandato, yendo más él presentándose como más independiente, sin fuera de las coaliciones. Está más desgastado también estaba, ¿no? Sí, por supuesto. La segunda presidencia, incluso la de Bachelet, desgastó a Bachelet bastante. O sea, uno la veía en muchas cuestiones, incluso hoy en día su manera de presentarse ya ante organismos internacionales es totalmente distinta, por eso mismo, siempre se dice tal cual, las segundas presidencias es como que es demasiado poder y ya uno, se empiezan a ver mucho más las aristas que no se ven en el primero. Entonces, claro, precisaban un cambio, se empiezan a ver y ahí es algo que sé que lo vamos a debatir, eso de esas cuestiones como más izquierda, más derecha, que si bien Piñera lo era, Bachelet en su momento también lo representó, pero sí empiezan a emerger estos nuevos candidatos y obviamente de qué manera uno puede agarrar una población descontenta, y es específicamente con estas cuestiones. De paso lo dijiste y de paso lo dejo.
no en forma integral, no en forma total, no en forma de una especie de receta que sirva para todo, pero el cribaje izquierda-derecha, en el caso chileno, es una herramienta de análisis que sirve. Sí, y es muy notorio. Porque en algunos países del planeta y en algunos de Latinoamérica no es suficiente. Capaz que en Chile tampoco fue suficiente, pero sí fue muy útil en el sentido de dividir un poco las aguas y entender las ponencias. Sí. Ellos mantuvieron en este proceso ese cribaje izquierda-derecha. No estoy seguro que la sociedad chilena esté tan identificada y, ¿cómo podría decir yo? Sí, con los extremos. Encerrada Sí, en su coto. Sí, pero en ellos les pasa mucho esa cuestión de que el centro, que capaz que estamos tan acostumbrados puntualmente acá en Uruguay a eso de conciliar un centro, es muy complicado para ellos, o sea, es inexistente, pero que en realidad ahora con esta cuestión de los procesos constitucionales sí se vio más esa cuestión de esa necesidad de escuchar puntualmente al centro y al independiente, el independiente mucho más técnico, entonces quizás no con tanto peso político a una cuestión presidencial, pero sí escuchar ese centro en definitiva y bueno, que obviamente capaz que no es quien llega a la presidencia puntualmente, pero sí es quien al final del día también tiene determinado peso a nivel legislativo y a nivel obviamente constitucional y son quienes como un poco van marcando esa cancha, esa necesidad de marcarlo. Estoy pensando en el centrado brasileño, que no es lo mismo, no. Pero cómo manejan desde los corredores del Congreso, en definitiva, sí. Casi todo. Pero incluso también, si volvemos al tema argentino también, o sea, ese intento capaz que, no sé si lo llamaría tan un centro, pero sí es lo que más hoy en día está más intentando ser un centro, lo que es la Unión Cívica Radical, sí. Donde algunos se tiran más hacia esa cuestión que tampoco sé si se llamaría tanto en su totalidad una extrema derecha, la Libertad Avanza, lo es en muchas cosas, pero algunos... No es extrema derecha. No, pero en algunas cosas... Sirve para categorizar. Claro, porque bueno, está conformado, en parte tiene ese partido demócrata, sí, del cual es Villarroel, que es extrema derecha, y como es que se dice, uno tiene una Unión Cívica Radical con gente como Petri, que se tira más hacia ellos, y uno tiene una Unión Cívica Radical más hacia un Lustó, que prefiere mantenerse específicamente en ese centro, y que cuando le convenga va a ser una alianza. Y acá Chile es como que empieza un poco, capaz que hacerle un poco más de eco a Claro, ese pero centro. Nunca como un grupo, hasta ahora como un grupo fuerte que defina a la vista, a la luz del sol, digamos. Y tampoco como una cuestión eso mismo que pueda llegar a una presidencia. Digo, cuando uno conversa, yo tengo una amiga que es chilena, y cuando uno le conversa de acerca de lo que son las realidades uruguayas, el centro que tenemos nosotros es imposible para ellos. Claro, imposible que tenga una voz y un voto tan grande. Sí, al final del día es quien inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro, pero no es lo suficientemente fuerte en términos de liderazgo, porque tampoco tiene figuras líderes para eso. Primer round, que es lo que vamos a ver en este primer, perdón, no estoy hablando de combates, pero no, por favor. Primer combates tiempo, suena mejor primer tiempo. Es lo que vamos a ver en este primer bloque. Se conforma un consejo constitucional, una asamblea constituyente, no recuerdo bien el nombre ahora, de la primera, un consejo constituyente, creo que era esa la. Sí, y está muy conformado por integrantes que vienen del cerno de esas protestas. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de gente joven, de izquierda, y con bastante integración de áreas sociales, no políticas. Indígenas, o sea, un montón de referentes uh-huh. que vienen de las estructuras más sociales y no políticas. Se genera un borrador de una constitución donde allí están puestos todas las ilusiones y todas las aspiraciones de quién. De todos. Y ahí va el tema. Ahí va el primer tema. Pongámonos firmes con cada uno de los temas. Allí no hubo demasiada izquierda ahí. No, sí, hubo demasiada izquierda y hubo también como ese independiente falso, por decirlo de alguna forma, o sea, solapado de una izquierda, o sea, y de nuevo, y la contra, como quien dice, ¿quién es la contra de la izquierda? La contra va a ser la derecha. Uh-huh. Entonces, en definitiva, quienes hicieron sentir como los que no estaban representados en primer lugar fue la derecha. Y ahí empieza a emerger ese centro
que es realmente el ciudadano de a pie, por decirlo de alguna forma, el que no es ni izquierda, no es ni derecha, porque en realidad los extremos no los termina de representar. Claro. Después toda la cuestión que lo que también comentabas de los indígenas, sí tienen una representación, incluso la representación se bajó al final del día de lo que se supone iba a ser, y tú tenés que ellos tienen un grave problema, lamentablemente, con sus propios indígenas, que no se sentían realmente representados por esa gente que decía estarlos representando. Entonces ahí se les abrió un montón de frentes que como que ver un plebiscito ya se estaba vislumbrando mal porque el proyecto no iba a ser representativo de una población que es quien más lo necesita. Más allá de la representación, el proyecto en sí tuvo defectos. Sí, era muy tirado tal cual hacia la izquierda, por decirlo de alguna forma. Podríamos decir que fue un avance demasiado rápido a ese ideal, vamos a usar la palabra progresista. Sí. ¿Podríamos decir eso? De nuevo, ideal hacia quién, ¿no? Porque hacia quién es el ideal, el progresismo es un ideal, ¿no? Entonces, en definitiva, era como que planteaba demasiados cambios que de nuevo, que mucha gente les daba miedo. Ese es el problema que tienen. Porque capaz que uno lee los cambios en términos, sí, de los tipos de derechos que se querían incluir, sí. Pero eso mismo era ¿por qué tanto? El texto no sonaba dañino. Pero era demasiado... es una constitución lo que está cambiando. A mí me hace acordar mucho, Valentina, a la descripción que hicimos durante el año sobre los movimientos de derecha en Europa. Uh-huh. Entonces, había una raigambre en las zonas rurales, que Europa la sigue teniendo, que la gente en su imaginario se cree que toda Europa es París. Hay una raigambre en determinados grupos etarios. Sí. Entonces, las conclusiones siempre tendían a ser, el crecimiento de los partidos de derecha en Europa, más que a la derecha en sí, obedece a que hay una aceleración de cambios, que hay un sector de la población que no es que no los comparta, a veces ni siquiera los entiende. Sí. Y les parece que es demasiado rápido el ritmo. ¿Pudo haber algo de eso ahí en Chile? Sí, sin duda. Sí. O sea, vamos a lo mismo. Cuando hay encuestas después de que fracasa el primer plebiscito, plebiscito en la era Boric, donde de nuevo se le pregunta a la gente, hay como un 70% de la población, y se le pregunta a la gente, ¿por qué fracasa? ¿Es porque está muy hacia la izquierda, hacia la derecha? La gente no termina 100% de saber. En realidad es eso mismo, esa cuestión de lo que se me propone y de acuerdo a lo que también, porque de nuevo las publicidades, que hay una franja electoral que se permite, eran publicidades muy radicales, muy hacia la izquierda, muy hacia la derecha, con imágenes muy gráficas. Entonces la gente como claro, tenía ese miedo de vienen esa misma planteo de también lo que está pasando, y es una cosa que nos está pasando en toda Latinoamérica, en especial en este cono sur, vienen hacia nosotros, vienen por nosotros. El tema es hacia qué están viniendo, porque la gente no se molesta en leerlo. Claro. Había, está bien lo que dijiste en cuanto al medio, pero había además, yo soy de los que cree que las publicidades no determinan votos, ¿ah? Pero es una percepción mía, pero sí determinan el tono del debate. Sí, tal cual. ¿Ah? Eso sí lo determina. Sí. Es decir, cuando las publicidades están cargadas en un enfrentamiento, en una polarización, la polarización se transmite. Sí. Yo no voy a cambiar mi voto por una publicidad. Normalmente lo que hace la gente es al revés, refrendar su posición en contra de esa publicidad. Claro, pero el que está en el medio, en el que está en la duda, te externaliza hacia los polos. Exacto. Te hace muy eso mismo. El que está más hacia la derecha ve una publicidad de esa franja de la izquierda, incluso tenía actores y es como que le queda ese discurso demasiado quizás radical. Entonces el que es radical le va a venir bien. Incluso el actor que es muy conocido y está muy metido en esos temas, Mark Ruffalo, el actor estadounidense, él estaba, de nuevo hablaba del tema de la reivindicación del medio ambiente y esto y era como que claro, yo me imagino quien está a favor, buenísimo, y nos está hablando él, quien está en contra o quien incluso conoce el discurso de él, el tono puntualmente también en Estados Unidos, es como que bueno, se nos viene otra vez otra revuelta, otro tipo de cosas, porque él es muy simpático, pero es una persona muy pro eso mismo, muy pro salir a las calles, muy pro en realidad. Claro. Con ese tipo de actitud que para el chileno medio, como pasa con el uruguayo también, no es un camino fácil de aceptar. No, es como de nuevo, no nos gusta. Además creo también Chile, viendo todas las cosas que han pasado últimamente, de nuevo, bueno, sin más, tenían ahí nomás Brasil con todas esas cuestiones, es como que, ¿hasta dónde quiero ir? Estoy seguro de esto y al final del día no. Y de nuevo, el debate no es de fondo, sino también del cómo. El texto fue rechazado, Uh-huh. Rechazado con números claros. Sí. ¿Verdad? Y ahí se vino la sensación
que nunca es cierta cuando hay estos cambios electorales, pero viene la sensación como que la gente como que se volcó a la derecha. ¿Ah? Ahí la izquierda se deprimió, la derecha supuso que Chile se había vuelto de derecha o había vuelto a sus fuentes del año 80. Para muchos usaron esa frase incluso. Sí, porque es la manera de nuevo de cómo salir del paso, de cómo explicar y de explicarlo de la manera fácil. Exactamente. Y se inició un nuevo proceso constitucional, porque pesaba que el 80% que había dicho que era necesario reformar la Constitución. Claro. Un plebiscito que yo le daba bastante bolilla, hasta que un analista hace poco me lo relativizó bastante porque era un voto no obligatorio, era un tanto por ciento del tanto por ciento, y al final después, ese 80% no era tan 80, digamos, como parecía. Pero es respetable, no importa, o sea, es el 80% de los que votaron. Y se inició un segundo tiempo, al que vamos a ir después de unos 2 minutos, amigos. Vamos a descansar unos segundos y los esperamos. Sigan allí en el 1170M de vuestro dial, nosotros seguimos acá. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, martes 26 de diciembre de 2023, 15 horas 25 minutos en este paralelo 35, desde donde estamos intentando, como siempre, entender este nuevo desorden mundial, que cada vez es más desorden y cada vez más mundial, le dijera un amigo mío. Con nosotros, Valentina Starkovich está tratando de hacernos entender, nosotros humildemente tratando de aprender de ella, lo que ha sucedido en Chile, lo que está sucediendo y, sorpresa para el último bloque, lo que va a suceder. No me pongas complejo. Esa cara. ¿Qué hacemos con futurología con el amigo No Boric? importa. Lo hacemos igual. Acá tratamos de hacer de todo, a veces sale, a veces no. Pero nos vamos al segundo texto, que este año empezó a elaborarse con toda una parafernalia que parecía bastante sabia, ¿no? O sea, un consejo de expertos, nuevas elecciones de constituyentes, donde la derecha fue amplia mayoría, lo cual generó ese, para mí, ¿no? Esta es una palabra mía, ese espejismo de que Chile se volcaba a la derecha. Sí. ¿Cómo, un paréntesis, Mare, cómo muchos países, cuando hay giros en los números electorales, piensan que la gente cambia de ideología, ¿no? Sí, tal cual. Y no es así. Pero, sí. Es decir, se vuelve pragmática, ve que es lo mejor para ese momento. Claro, y acá de nuevo es la foto de, también como es la foto de un momento, es la foto de, ok, claro, capaz que lo que me estaban planteando más hacia la izquierda no fue, ¿qué pasa si yo dejo un poco que la derecha me esté comentando? Lo que pasa es que también acá se traduce, y digo se traduce en muchas cosas de, bueno, el primer año de Boric, esos cambios también que hubo ministeriales, una de quizás de las más peleas que se puede hablar fue lo que sucedió con su ministra de Relaciones Exteriores. Acotemos a los amigos que la presidencia de Boric fue muy caótica. Sí. Él, no sé si fue, bueno, en definitiva él es el responsable. No hubo un buen manejo del armado de la coalición, tampoco hubo una buena gestión de la coalición gobernantes. Hubo cambios de ministros permanentemente, con algunos casos disruptivos y muy especiales. Sí, ni que hablar. Pero igual había una sensación permanente de esa cuestión también de de pensar a Boric como un candidato por accidente, que hasta su propia madre en algún momento dijo que Boric no estaba 100% como preparado para gobernar. Capaz que la pregunta que yo me hago es, ¿quién está 100% preparado para algo y especialmente para eso? Pero sí, capaz que lo que sucedió, bueno, es eso, era una foto de un momento y también una foto de un cast que, si uno lo recuerda, y en las últimas elecciones que nos están pasando en toda Latinoamérica, quien gana no está ganando por una... Capaz que, bueno, uno puede hablar del caso ahora argentino, pero no está ganando por una mayoría avasallante y está demasiado polarizado todos los congresos. Entonces, a Chile fragmentados. Ahí va. Yo insisto, soy un militante de la palabra de diferenciar polarización de fragmentación. Sí, igual es cierto. Leí una vez a Andrés Malamud que hacía un artículo sobre eso específicamente y decía, el demonio es la fragmentación. Sí, bueno, eso es cierto también por toda la multiplicidad. Uno está mal acostumbrado y más, claro, te digo, en relaciones internacionales está muy hablado
hablando de, bueno, lo que hablo es lo polar, y después uno queda como, capaz que no es puntualmente la mala costumbre. Pero ya te digo, queda eso de que Boric no gana con tanto, gana también con una coalición a quien le debe muchos favores, obviamente. Él quizás no un candidato tan natural, porque no lo era, y tenés un Kast que en realidad sigue sondeando, y más sondeando una región que está preparándose para que quien le gana, si ganan, ok, hacer lo que quieren, pero si no ganan, quien le gana el primer traspié de estar ahí. Entonces ya te digo, hay mucho análisis también, que lo que primero que te dicen es, fue el triunfo de la precandidatura de Kast nuevamente, cuando en realidad Kast tampoco es el más adecuado dentro de su propia coalición, que lo sigue siendo. Entonces, claro, era como que, bueno, ¿quién triunfa? Triunfa esta derecha. Y de nuevo pasa eso mismo, sigue estando el centro ahí intentando entrar, y no es solamente ni la cuestión de quién está en derecha o izquierda redactando. Vuelvo a lo mismo, y es algo que creo que se le tiene que hacer especial hincapié en Chile, que no se le hace, todas estas cuestiones independientes, esos independientes que no se tiran hacia un lugar, hacia el otro, porque no siempre, y son muy pocos, incluso si uno mira el Parlamento, muy poca representación parlamentaria, pero que sí están ahí como que, ok, tienen una manera técnica de hablar en determinados temas. Entonces son necesarios por eso mismo, porque se necesita tecnicismo. Y en un país caracterizado que en cuestión de gobierno son muy técnicos, también los necesitas a ellos. Tenés de nuevo toda esa cuestión indígena que no se le está dando relevancia, y que es cuando tienen algún tumulto, y también son una piedra en el zapato para la propia gestión de Boric. Y están que no lo habías mencionado, y cuando hablamos, y ahora tampoco se me está ocurriendo, ese oficio político de a veces también manejar la independencia como estrategia. Es decir, en vez de yo plegarme a una estructura partidaria grande, manejo una candidatura separada, por ejemplo, porque termino siendo después el fiel de la balanza de dos partidos más grandes. Y termina siendo... y eso se repite permanentemente en todas las elecciones. Sí. Y no digo que no se vea, pero no sé si hay forma de en definitiva es representativo de alguien. Porque son los más pragmáticos al final. Pero en realidad sí, puede que tengas razón. Son los más pragmáticos, porque yo tengo la capacidad, esa persona tiene la capacidad, ya sea dentro de una autoridad de gobierno o simplemente como proceso electoral, de inclinar la balanza. Y en su momento después en realidad es, bueno, a mí me sirvió porque era la foto del momento y era lo necesario en ese momento. Y cuando quiero, no tengo como, no estoy atado medularmente a esta coalición. Me puedo perfectamente ir, y al mismo tiempo tenso la balanza. Y ojo que de nuevo esa independencia no es necesariamente que sean realmente neutral en muchos términos o un centro, pero ante ese tipo de coalición sí lo soy. Y en Chile pasa eso, como ya te digo, está pasando mucho. Creo que de nuevo el estudio a veces no nos permite chequearlos tanto a ellos, pero que son muy necesarios de chequear. Todo eso en un entorno que no lo dijimos, pero para que la gente lo entienda, es en una derecha que no es una sola derecha y una izquierda que no es una sola izquierda. Tanto Boric como Kast son emergentes de, voy a usar la palabra nueva, pero en el sentido de por su nuevo protagonismo en la política. No necesariamente porque Kast sea un tipo joven ni nada de eso, simplemente emerge una nueva izquierda que surge de las protestas estudiantiles, surge de todos esos movimientos, y también recolecta a mucha gente que ya estaba. Una Camila Vallejo no es nueva. Camila Vallejo tiene... No yo a veces chequeo y digo, en realidad es todavía joven. Creo que joven, no tiene incluso edad para... muy joven. Sí, empezó. Pero es conocida tal cual desde 2008, 2009. Realmente peso fuerte. Pero no es lo que se puede llamar una izquierda tradicional. Es decir, no son las vacas sagradas de la izquierda. Son una izquierda, eso mismo, son una izquierda intelectual. Exacto. Y Kast no es la vaca sagrada de la derecha tampoco. No. Es un revulsivo dentro de la derecha, pero es cierto que teniendo en cuenta su protagonismo, es reciente. Sí. Esas nuevas derechas e izquierdas son los que se están disputando el protagonismo en estas redacciones de las constituciones, son los que están en las vidrieras, pero no son quienes manejan el Congreso o quienes manejan la izquierda y la derecha en el Congreso. Eso hay que tenerlo en cuenta porque después hay todo un juego de poder dentro de la derecha y dentro de la izquierda. Sí. Por lo tanto, también la representatividad de estos constituyentes de derechas es válida en cuanto a la redacción, pero no sabemos si eso se puede extrapolar a la gestión de gobierno, por ejemplo. Me refería a eso, esa es una interpretación además extra que hay que hacer, porque es y un Boric, complejidad extra. Tal cual, que emerge de nuevo de esa cuestión de la izquierda, teniendo también que hacer coalición con esa izquierda más quizás radical, de lo que es un partido comunista, él siendo un poco más un centro, pero dentro de ese frente amplio, pero también esa cuestión de un Boric que se ha ido moderando con los tiempos,
que se ha ido moderando incluso ya desde el 2019 acerca de, bueno, plantear esa necesidad de que la Constitución se redacte como que entre todos, votando muchas veces en contra de su propio partido, y hoy en día un Boric de gobierno que todo el mundo lo está mirando, entonces dependiendo de todo lo que haga, siempre va a ser el sí o el no, acusado de tibio mucho también. Sí, pero eso es importante lo que acabas de decir. Cuando analizamos este tema tenemos que analizar una izquierda que está en tensión dentro de sí misma, textos constitucionales que no terminan convenciendo, y vamos a preguntarnos por qué, segundo no ahora, una derecha que está en tensión consigo misma también, porque incluso ahora han salido dos candidatos que de alguna forma disputan acá lo que sería el liderazgo de la derecha. Pero además lo que tú acabas de decir es muy importante y los oyentes lo tienen que entender y valorar. Boric no ha sido una figurita quieta, pasiva, no. Aferrado a aquello de que los uruguayos decimos morir abrazado a la bandera. No. Ha demostrado una evolución como presidente que es muy importante hacerla notar, termine como termine esto, para bien y para mal. Él se ha mostrado pragmático, se ha mostrado también, a su vez, aunque esto no es contradictorio, en el plano internacional fiel a determinados principios. Ha distinguido el show de la realidad, que eso en política exterior es difícil. Sí. No se ha dejado llevar por cualquier corriente. En ese sentido hay una evolución muy interesante de Boric, y quizás uno se pregunta si Boric en otro momento con más apoyos no hubiera sido otro Boric, o quizás en el futuro lo sea, no lo sabemos, él es joven. Sí, pero eso hay que anotarlo, porque además todo lo que suceda ahora va a ser con Boric allí. Sí. Tiene años para radicalizarse, sea para el sector que quiera. O no radicalizarse. O no, para mantenerse así. Ese centro que tú decís, sí, capaz que Boric es muy acusado dentro de su propio electorado como tibio. Y uno piensa, ok, esa tibieza, capaz que porque la gente que iba mucho más hacia Jackson, él mismo también en tensión con el propio Jackson, quien era el heredero natural para el trono, por decirlo de alguna forma. Pero sí, eso, yo le destaco mucho ese pragmatismo a Boric. Incluso digo, sin ir más, creo que capaz que el episodio puntualmente más relevante que para mí me parece de este año 2023 en su caso fue que, bueno, durante toda la campaña, a ver, Chile y Argentina son países, somos todos hermanos, y específicamente Chile y Argentina, cuando decimos somos hermanos, no queremos decir la parte buena de la familia. No, para nada, siempre puede ser lo mejor o lo los peor. países latinoamericanos somos todos hermanos. Exacto. Que decimos una misma lengua, por lo tanto, nuestras reuniones son como los domingos en familia, donde todos nos peleamos con todos. Exactamente, donde, bueno, viene el primo y estamos todos hablando mal de él hasta que llega y empezamos a buscar. En ese sentido somos hermanos. Exacto. Entonces, pero en definitiva lo que sucede es, bueno, cuando empieza toda la campaña, obviamente, de Milei era, ok, contra Chile, Boric y esto, y un montón de gente hablando mal de él. Y no solo que Boric es uno de los primeros que saluda, sin saludar en realidad a Milei, que confirma su asistencia a la asunción de mando, sino que un par de días antes, y de nuevo con esa cuestión de esos mapuches, que son una piedra en el zapato lamentablemente para cualquiera, porque ellos son difíciles porque ellos mismos... Para ambos países. Claro, no se sienten representados gubernamentalmente, y obviamente en algún momento se tienen que hacer sentir, y están en todo su derecho. Entonces siempre esa concertación, Boric no lo está logrando, pero sí le sucede también en todo ese sector, ya te digo, esa frontera de Chile con Argentina, se caen 3 alpinistas, si no me equivoco, argentinos, sí. Desaparecen, y el pedido de ayuda no lo hace Milei, sino que lo hace, y la repito, Victoria Villarruel junto con Diana Mondino, y te dicen perfectamente un par de días antes que estaban iniciando gestiones y que le agradecían tanto al canciller Van Claver, nunca lamentablemente sé cómo se pronuncia específicamente el apellido del canciller, y con el apoyo de Boric. Y Boric llega, dialoga, y uno dice... Ya te digo, lo primero que uno escucha, y cuando lee los diarios chilenos, especialmente de la fracción de Boric está actuando con tibieza. Boric no está actuando con tibieza, está actuando diplomáticamente como tiene que ser. Ante, bueno, lo que tú dijiste en campaña, vamos a ver lo que tú decís como gobierno. Y también es un reflejo de él mismo. Lo que se puede decir en campaña, lo que hago yo como gobierno. Eso los uruguayos lo sabemos muchos. O sea, con los países limítrofes podemos discutir, pero hay una línea roja siempre. Diría la frase que siempre repite nuestro presidente Lacalle Pou y que es un poco mandato. Los estados no tienen amigos, tienen intereses continuos. Claro. Entonces, bueno, puede cambiar, puede no,
pero al mismo tiempo, la región es el único lugar que yo no escapo de la región. Y Boric lo sabe perfectamente. No nos podemos mudar. Vale, ¿por qué fracasa este segundo texto? Este segundo texto en realidad ya nació un poco fracasado, ¿no? O sea, de nuevo, ese giro, la prueba perfecta de que el giro no nos sirve ni para mucho para la derecha ni mucho para la izquierda. Entonces, en realidad, de nuevo, ya nace con un fracaso, nace con esa cuestión de verlo como una precandidatura como Kast. Cualquier tipo de censos que se hacían, en realidad ya decían mucho más radicalizado eso mismo, porque capaz que el discurso de quienes estaban por fuera de de esa constituyente que lo estaba redactando, ya no se sentían representados, y de nuevo mismo se abren como 3 bastiones, de los cuales uno son los que en realidad no les sirve que la Constitución termine saliendo, porque les sirve que quede la Constitución del 80 con todas sus remiendos, lo que quieras. Eso es alguien. Los que no se sienten representados, que son toda esa gente que votó a favor de la anterior reforma, y los que en definitiva, de nuevo, siguen estando en el centro. Yo no me siento representado. Pero más allá de eso, ¿hubo defectos de texto? Veo que no te centras tanto en el texto. No, porque me parece que de nuevo sigo con esa cuestión de que el texto sí tiene bastantes falencias, eso mismo. Ahora se abrían muchas cuestiones, por ejemplo, de mercado, se hablaba de cuestiones, obviamente, de poner que en realidad Chile está totalmente acostumbrado, pero de nuevo es como reafirmar un modelo incluso económico que está viejo. Entonces la gente es como que yo la veo confundida. Y ya te digo, con gente con las cuales he dialogado, chilenos te dicen, lo que pasa es que hay una confusión. Entonces, en definitiva, es eso. La gente no se centra tanto en el texto, y es lo que mucho pasa también en todas las cuestiones. Es necesario cambiar, empiezan a mirar lo que tienen respecto a lo que se les brinda. Y eso mismo, cuestiones que capaz que son de derechos más sociales, que ellos sí las querían y que en la primera versión sí estaban más reflejados, que aquí no están. Entonces, en definitiva, era como que lo que nos gustaba de la primera no está en la segunda, lo que de la segunda capaz que nos sirve no lo está. Entonces, como que nació ya muerta, por decirlo de alguna forma. De alguna forma también fracasa la clase política. Sí, pero de nuevo, ¿qué clase política es la que está fracasando, no? O sea, la derecha, la izquierda, de nuevo, esa cuestión de verlo como una precandidatura de Kast. Entonces, en definitiva, es quién está fracasando. ¿Fracasa claro la izquierda, la derecha, o fracasa esas figuras? A eso vamos ahora hacia el futuro, que a ti no te gustó tanto. Pero la futurología. Lo lamento, es parte de las reglas de juego del programa. Ya volvemos, amigos, 2 minutos más y no se vayan, nosotros seguimos acá en el 1170M de vuestro dial, en este pedacito de la tarde de Radio Mundo, haciendo La Hora Global. Desde el paralelo 35, La Hora Global. Estás escuchando La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial. Buenas tardes, amigos, seguimos en el 1170M de nuestro dial, seguimos investigando, tratando de opinar dentro de los elementos que podemos manejar, con Valentina, que nos está ayudando, enseñando y bueno, ya formando parte un poco de este grupo de gente que se interesa por lo internacional. Vale, llegamos al día de hoy, todo ha sido rechazado, en definitiva. Aquello de los pueblos nunca se equivoca, no es cierto, pero es muy útil para dar vuelta a las páginas y cambiar de tema. Esa cuestión sí de la democracia no es un sistema perfecto, pero sino perfectible. En este caso podríamos decir que el pueblo chileno decidió sacar por la ventana una mala constitución de izquierda y ahora sacarse encima una constitución reaccionaria de derecha. Y en definitiva volvieron al punto cero. Exactamente, pero el punto cero para algunos era un punto sesgado, para algunos era la constitución de Pinochet. Yo, en lo personal, ya me he cansado de decir que es más la constitución de Lagos, algo de Bachelet en cuanto a el cálculo de los sistemas binomiales de diputados y senadores, por ejemplo, todos esos cambios los hizo ella. Pero tiene esa impronta, no sé, cuando uno ve la historia, viste, yo qué sé, no
no me parece bien, en ningún caso, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro, ni anarquista, ni cualquier sistema ideológico que se te ocurra, no me parece bien tratar de borrar el pasado. Es decir, el pasado es parte de lo que somos y llegamos acá porque tuvimos ese pasado. Sí. Entonces, en definitiva, muchos chilenos yo creo que están un poquito llegando a eso. Es decir, bueno, sí, aquello sí, no volvamos atrás, es lo que somos, estamos acá. El tema es solucionar los problemas de hoy. Claro, lo que pasa es que, de nuevo, ¿qué es el borrón y cuenta nueva en el caso chileno? O sea, además otra cosa que nos prueba esta última elección, por una forma, es también el fracaso de que uno piensa... El problema era porque el voto no era obligatorio, ahora que el voto en realidad desde la última reforma fue obligatorio. Más representativo que ahora, imposible. Exactamente, porque en definitiva ya no es que la gente va a votar porque quiero ver qué es lo que voy a votar y en definitiva voy convencido de lo que voto, sino que en realidad va el que estaba convencido, el que no estaba convencido y el que tiene que ir porque obviamente no le queda otra y es su deber como ciudadano. Lo que pasa con Chile también es eso. Ellos mismos son reflejos de un modelo que... de acuerdo con ellos, modelo económico más que en muchas cosas, que está desgastado. Un modelo económico, tributario, que son las reformas que están hace muy poco implementando. Esa cuestión de que quizás se termina justo en la era donde vivimos, donde el libre comercio cobra más sentido y ellos mismos conocidos como la vedette del libre comercio son quienes están más hartos, en definitiva, de simplemente ser conocidos de esa manera. Claro. Y todo eso son legado de un modelo económico que les viene en realidad desde su última dictadura y que lo han mantenido completamente. Entonces, de nuevo, ¿cuál es el borrón y cuenta nueva de la Constitución? Te iba a preguntar eso porque hay un tema de... cuando hay ese tipo de análisis, yo siempre trato de dar un paso atrás en las afirmaciones demasiado contundentes. Un sistema está agotado. Uh-huh. ¿Eso implica que hay que cambiar todo el sistema o implica ajustes? No, son ajustes. Entonces, a veces a los pueblos no se les da ese discurso. Eso mismo, porque ellos piensan el agotamiento, y lo digo como de nuevo, es un país donde la dictadura la tiene, o sea, fue la dictadura más larga, lo han tenido muy instalado en muchas cuestiones, lo tienen hasta hoy en día, donde de nuevo, para hacer un borrón y cuenta nueva habría que dejar muchas cosas de lado, claro. Y de nuevo, cuánto uno está dispuesto, cuánto habría que cambiar y cuánto uno se aparta incluso de lo que son los preceptos de hoy en día. El tema es que, obvio, aceptarlos es tener que en definitiva es una dicotomía entre lo que es política y lo que es moral. Y eso a veces es lo que uno no puede, porque el pueblo está obviamente lastimado, porque hay muchas cuestiones entre medio, y eso es quizás el grave problema que tiene, y también un poco lo que es la orquesta de Boric, que le está costando, por decirlo. Claro, de todas formas, la penúltima encuesta de Cadem habla de que un 77% de los chilenos cree que hay que dar por cerrado el tema constituyente. Sí. Debemos tomarlo como eso. ¿Ya? Ahora, yendo a la futurología que a vos no te gusta. ¿Con qué nos encontramos ahora mirando hacia el futuro? Una izquierda que está gobernando de alguna manera, con complicaciones, porque el manejo de esa coalición parece difícil para Boric, o se lo hacen difícil, no importa, el hecho es que es difícil, lo cual conlleva un peligro siempre en este tipo de cosas, que es lo que vivió Castillo en Perú. Es decir, es tan difícil que terminás aislado. No parece ser el caso de Boric por ahora. No. Pero, y de nuevo sostenido también por esa fragmentación, creo yo. Ahí está. Ahora, hay líderes que aparecen como manejando un futuro de izquierda, o Boric es el referente hoy. Lo que pasa es que Boric, creo que Boric tiene muchos amigos / enemigos, y no me gusta tampoco utilizar esa frase porque queda mal. Sí, en política no le viene nada bien. Es pero como bueno, la frase de la calle, ¿no? Sí. Bueno, es como que uno mismo, decidimos estar el modo radical de a veces del idioma español, por ser de una forma, pero sí quizás o sea, Boric, de nuevo, es una figura todavía demasiado joven en cuanto a liderazgo y está un poco armándose en sí mismo. Creo que ahora sí le viene el partido realmente para saber de nuevo desde qué lugar está, porque ahora sí se pone, hay una frase que la leí, si no me equivoco, es un artículo del País que dice, ahora sí empieza el partido para Boric, porque ahora sí tiene que dejar de lado todas esas cuestiones de lo que es constitucional, no cuestiones de gabinete, y realmente ponerse a él mismo cuando asumió dijo que tu programa de gobierno dependía de esa reforma constitucional, sí. Se embretó él mismo. Él mismo, y también lo dijo incluso creo que fue su último discurso ante las Naciones Unidas, de que era un tiempo de que su manera de poder estar trabajando era a través de lo que sucediera con esa reforma y todo lo que iba a implicar las reformas. El tema es que, de nuevo, la cosa no se termina solamente con lo que partía la reforma constitucional, sino que qué triunfo iba a ser, así hubiera triunfado su constitución o no, o sea, la constitución que quizás emanaba desde la izquierda, pero de nuevo hay otras cuestiones que no solamente la saca por una cuestión
constitucional y que es el que al final del día la gente siente primero más palpable. Claro, además estábamos viendo números que nos mostraban que si las constituciones hubieran sido aprobadas, cualquiera de ellas, los números no te lo dicen porque en definitiva no son lo que serían, pero uno percibe o sospecha que no serían constituciones con el 75%. No. Serían constituciones que penderían de un hilo, sí, y eso no es saludable para ninguna sociedad. Entonces a veces hasta qué punto no es incluso... Ya te digo, viendo los números de estos últimos días, que hay gente que decía, capaz que incluso es hasta un triunfo que haya perdido esta última constitución y que justo haya sido la constitución, entre comillas, llevado hacia la derecha, sea la última que no triunfó. Claro, es un baño de realidad que lo humaniza bastante y quizás lo ayude. La izquierda entonces el desafío que tiene es gestión. Sí, es un desafío tal cual de gestión, de ver específicamente eso mismo. Todas esas cuestiones que ahora se hizo un balance hace poco de las cuestiones de las reformas tributarias, de las reformas desde Hacienda. Entonces ahí empieza eso mismo. ¿Cómo él logra sostener eso en el tiempo? También toda una cuestión de política exterior, de nuevo, que él puso en su primer programa de gobierno, que era bastante ambicioso, incluso ponían de manifiesto lo que se llama la política exterior turquesa, que es todo lo que es medioambiental, con una Europa con hidrógeno verde, poniendo el foco especialmente en ellos, siendo, obviamente, logrando poder ser un ejemplo para ellos y obviamente haciendo una catapulta hacia el mundo, que en realidad está quedando como en un... O sea, uno está sabiendo a veces de la política exterior, por ejemplo, chilena, más por pequeños escándalos, como su ex canciller Urrejola, si no me equivoco, es el apellido, peleando con el embajador designado de Israel y ese tipo de cosas. Entonces, como que, bueno, uno se está quedando a veces en las pequeñeces de Boric, que en realidad en los grandes partidos que tiene que jugar. Kast no la tiene segura, Evelyn Matei a su izquierda, aunque dentro de la derecha, y... Rojo Edwards. Rojo Edwards, me volvió a olvidar. A su derecha, esto sí es una extrema derecha. Están disputándole algunos números. Sí, llevan. Sí, la derecha chilena la ves fragmentada. La derecha chilena para mí está mucho más fragmentada. Sí. Porque, de nuevo, Boric puede tener esa cuestión de Jackson. También se habla de Bodanovich, si no me equivoco, que es el... que creo que es sé que está vinculado si no me equivoco, a la región de Maipú. No quiero decir específicamente cuál es el cargo de gobierno que él tiene, pero bueno, también de esa, que es muy representativo también de lo que un poco es Boric, o sea, esa cuestión, lo que ellos le llaman cuico también, que es la persona de clase alta, pero al mismo tiempo progresista, tiene de Maipú, tiene esa cuestión, pero tiene sí una derecha mucho más fragmentada y también, de nuevo, con esa, yo digo también todo va a depender de lo que esté pasando también en Argentina, y digo porque como que siento que les está haciendo un efecto contagio a ellos, en especial en la derecha. Un Kast que va a la asunción de Milei, tenés una Evelyn Mateu que puede llegar a tener alguna similitud, ya te digo, con Villarruel, hija también de un militar, pero con un discurso más rupturista, de nuevo digo la comparación con ella, porque tiene esa cuestión también dentro de su línea dura, también un poco revolucionaria. Ella en su momento fue más de la línea de Piñera, después rompió con esa cuestión de incluso pelearse con esas masculinidades y manteniéndose obviamente en la derecha, pero peleándola. Y bueno, y tenés a Rojo Edwards mucho más radical y de nuevo, creo que esa radicalización va a nacer dependiendo de qué es lo que suceda con Boric. Que Boric de nuevo se está manteniendo en esa línea que por hoy en día creo que le sirve. El futuro va a seguir siendo fragmentado y polarizado. Sí, y en especial eso mismo, simplemente con una izquierda, una coalición de gobierno, que solamente un Frente Amplio ya tiene 3 pequeños partidos y tenés como 9 en total, en 18 o 20 senadores, es realmente imposible que no siga fragmentado. Seguiremos entonces el caso chileno, en 2024 nos volveremos a ver para ver cómo les está yendo con todo esto que estamos diciendo y si han surgido protagonistas nuevos. Que nos deje para hablar. Hablar no nos va a dejar así. No, está bien. Te propongo, Carolina, en 3 minutos, que es lo que nos queda, echarle el vistazo al 2023. ¿Qué cosas te llamaron la atención en política exterior? Que hubo mucho. Demasiado. Sí, pero ¿qué elementos, 4 o 5 elementos que tú pudieras mencionar? Bueno, yo te diría lo clásico, obviamente, la cuestión de esa puja con Ucrania, de lo que está sucediendo con Israel y Palestina, eso es lo básico. Sí creo que es algo y tomo un poco de lo de Nagorno-Karabaj, también por una cuestión de lo que son lo que nos dejó la era soviética, esos conflictos que la ruptura de ese bloque quedaron ahí, y eso me parece que va a seguir latente. Empezó en 2022, siguió en 2023 con todos esos bloqueos, pero también creo que para 2024 es algo que lo retomo de lo que hablamos los otros días, la cuestión Serbia.
que se vio hace unos días, todos estos empujes que se están dando. Se vienen los Balcanes. Se vienen los Balcanes, una Serbia, un Vučić puntualmente que ya está intentando decir no es tan así como lo que se está viendo. Yo creo que va a tener determinado andamiento. Y también la cuestión latinoamericana, pero no lo englobaría solamente en Milei o en Chile, lo englobarían todo en su conjunto. Cada país, viste, que tiene su propia tormenta. Como Latinoamérica, venimos nosotros, que no se sabe hacia qué giro podemos hacer con una Argentina replegada hacia una derecha, con un Brasil ahí en un centro, pero no tampoco el Lula tradicional que estamos esperados. Yo creo que vamos por ese lado. Y después, tenés algunos conflictos más chicos de cuestiones que también me parece que van tensando la cuerda acerca de cómo nos vamos presentando. Perfecto. Te invito... vale, para que, nos vamos ahora, dejamos a la gente escuchando, Se hace tarde, te lo recomiendo. No es la música que escuchábamos nosotros, la que escuchas tú, pero te la recomiendo. Es para mí la mejor música del mundo, es la que Eduardo Rivero nos acerca cada día a las 16 horas en su Se hace tarde, lo repito. Y nosotros, amigos, nos volvemos a encontrar en el que va a ser el último programa del año, el jueves que viene, aquí en el 1170M de vuestro dial, aquí en La Hora Global, tratando de entender desde el paralelo 35 este nuevo desorden mundial. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.